Los oficiales reales decidieron acumular todos los libros junto con los provenientes de las otras casas de los jesuitas en Lima y del Colegio de Bellavista en el comedor de los jesuitas. En suma, debido a esta diligente labor de acumulación, se lograron reunir en San Pablo 32.000 volúmenes. La organización de las colecciones bibliográficas de la Biblioteca de San Pablo y de otras bibliotecas jesuitas es imposible de ser reconstruida a partir de los documentos elaborados en 1767, ya que los encargados de realizar esto último no dejaron una descripción, ni les interesaba el sistema de clasificación u ordenamiento de los libros en los estantes. De la lectura del inventario se concluye que el registro de los libros se llevó de manera desordenada. Por lo tanto, carece de fundamento la afirmación de que la biblioteca estuviera organizada de una manera científica, como sostiene Luis Martín, por el solo hecho de que entre sus libros se hallaran copias de los catálogos de otras bibliotecas europeas. Es un hecho, sí, que los libros existentes en San Pablo eran de materias muy diversas: historia, lingüística, literatura, botánica, homilética, medicina, etc. Los había en lenguas clásicas y modernas. En suma, se trataba de una colección rica y valiosa. El interés de los jesuitas por contar con una colección bibliográfica actualizada los llevó a mantener su política de adquisiciones de libros incluso hasta poco antes de la expulsión. La Biblioteca de San Pablo, como las de otros colegios de la orden, contenía libros prohibidos, merced a que, desde el siglo XVI, los jesuitas gozaban de licencias para leer tales textos. Luego de la expulsión de la orden en 1767, a la Inquisición se le planteó la cuestión de si debía o no proceder con la confiscación de estos libros. En mayo de 1767, el Consejo de la Suprema, que era el órgano máximo de gobierno de la Inquisición, desde Madrid ordenó a los inquisidores de Lima no actuar en la censura de los papeles y libros prohibidos existentes en las casas y colegios de los jesuitas, sino que dejaran a los jueces reales obrar libremente. Después de la expulsión de los jesuitas, los bienes que les habían pertenecido pasaron a ser administrados por la Junta de Temporalidades, creada por la Corona, y fueron progresivamente vendidos o asignados a diversas instituciones civiles y eclesiásticas, como también a particulares. Fue así como se dispersaron las colecciones de libros. La Biblioteca de San Pablo, o parte de ella, fue a parar a la Universidad de San Marcos, las de los colegios del Cusco, al seminario y a la universidad de esa ciudad, y lo mismo sucedió con la de Huamanga. Esta repartición de libros, o esta distribución de libros, sin duda alegró a unos y preocupó a otros. En 1795, varias denuncias acerca de la dispersión de libros prohibidos llevaron a los inquisidores de Lima a consultar a Madrid si debían confiscarlos. Ese mismo año, el Consejo respondió que debían hacerlo con aquellos que estuviesen prohibidos, de acuerdo con los edictos y observando las reglas prevenidas en ellos. Otra colección importante de libros para el periodo que estudiamos era la del convento de San Francisco de Lima. Los franciscanos llegaron al Perú al tiempo de la conquista y desde una época temprana gozaron del favor de las élites, lo que les permitió la obtención de terrenos en las principales ciudades para la construcción de sus conventos. El cuidado de las librerías o bibliotecas constituyó siempre uno de los principales deberes de los superiores franciscanos. En las diversas constituciones generales de la orden, como en las ordenaciones particulares de las provincias y estatutos de los comisarios generales del Perú y patentes de los provinciales, se hallan con frecuencia normas y mandatos destinados a prevenir el deterioro o pérdida de los libros. Así, por ejemplo, en 1662, el provincial Fray Diego Adranes prohibió a los frailes, bajo pena de excomunión mayor y sin excusa alguna, apropiarse de cualquier libro de la biblioteca, y ordenó a los bibliotecarios, bajo las mismas penas, que no consintieran ni permitieran a nadie, por cortesía, benevolencia u hospitalidad, extraer los libros para evitar su maltrato o pérdida. ¡Qué maravilla! Años más tarde, en 1698, el provincial Fray Basilio Pons ordenó el establecimiento del puesto bibliotecario, ya de manera estable,
y con la finalidad de alentar su trabajo, lo dispensó de ciertas obligaciones, como el rezo del coro. Los deberes del bibliotecario incluían el control sobre el movimiento de los libros, ¿no?, lo que llamaríamos hoy día la circulación de los libros, ¿no?, y el barrido y limpieza del polvo de la biblioteca, que debía hacerse, esto es lo curioso, al menos una vez al mes. De año en año, los libros se fueron alineando en los estantes de tal manera que, para fines del siglo XVIII, la biblioteca franciscana era realmente impresionante. En el inventario practicado en 1798 se registran 7.000 volúmenes, entre los que se incluían muchos ejemplares duplicados y algunos prohibidos. Y hay una cosa muy interesante que es el inventario que realizó un franciscano, que se conserva en la Biblioteca Nacional, permite la reconstrucción física y la organización de la biblioteca, ¿no? Y lo que me llamó poderosamente la atención es que, se describen estante por estante la colocación de los libros y habían dos estantes los cuales estaban reservados a los autores regnícolas, ¿no?, a los autores del virreinato, ¿no? Entonces ahí estaban las obras de Hipólito Unanue, de Pedro José Bermúdez de la Torre, de Ruiz Cano, de Cosme Bueno, en fin, otros muchos. Las bibliotecas en manos de órdenes religiosas no eran de acceso público. Su consulta estaba limitada a los miembros de la congregación y excepcionalmente a los amigos de la misma. El interés de una biblioteca pública fue por primera vez planteado, ¿no?, por el limeño José Eusebio de Llano Zapata, a mediados del siglo XVIII. Es muy interesante que Llano Zapata era un autodidacta, un limeño, que envía una carta al arzobispo de Charcas y le propone, a mediados del XVIII, organizar en Lima, sobre la base de algunas colecciones de libros y en manos de particulares, una biblioteca pública. Entonces, en esta carta que Llano Zapata le dirige al arzobispo de Charcas, hay una descripción bastante detallada, ¿no?, y en términos bastante encomiásticos, del mercado del libro europeo en Lima, y le dice que, en fin, con la riqueza del mercado, ¿no?, y la variedad del mercado, es posible crear una biblioteca pública. Lo interesante es que uno lee en esta carta de Llano Zapata la propuesta de una biblioteca pública, y uno tiende a pensar que biblioteca pública, que Llano Zapata estaba pensando en una biblioteca en términos modernos, es una biblioteca destinada al público en general, pero no. De acuerdo con el pensamiento de la época, la biblioteca pública estaba destinada a un público erudito, laico fundamentalmente, ¿no?, pero un público erudito. Entonces, la primera biblioteca pública que se establece en Lima es la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, pasarán varios años hasta... el proyecto de Llano Zapata quedó como tal en proyecto, como tantos proyectos culturales en nuestro país, y es tan solo con la apertura de la Biblioteca Nacional, que tiene una vida bastante accidentada en el XIX, que podría ser tema de otra charla llena de anécdotas, trágicas todas, es que se abre una biblioteca al acceso de la comunidad. En el mundo colonial, la cultura del libro es patrimonio fundamental, pero no exclusivo, de los grupos peninsular y criollo. ¿Estuvieron los indios ajenos a la cultura del impreso? Ciertamente no. Pero una vez más, la posesión y lectura de los libros fue frecuente entre los miembros de la élite indígena. El 30 de diciembre de 1773, el curaca de Tinta, José Gabriel Condorcanqui, acudió a la Real Aduana de Lima para solicitar una certificación con la finalidad de que el guardia de la Portada de Barbones, uno de los varios accesos en la muralla que rodeaba la ciudad capital, no le demandase el pago de impuestos por el equipaje que llevaba consigo a su retorno al Cusco, ya que contenía objetos de uso personal. Ese mismo día, el oficial de la Real Aduana expidió la certificación y Condorcanqui pudo dejar Lima sin ningún inconveniente. Este rutinario trámite administrativo es de enorme interés histórico, porque ha permitido confirmar documentalmente la presencia de Condorcanqui, el futuro líder de la mayor rebelión indígena de la época colonial en Lima, y su interés por la lectura. Muestra de esto
es la presencia entre los bienes declarados en la aduana de una encomienda de libros y una obra de Garcilaso. La posesión de libros en manos de curacas está mejor documentada para el siglo XVIII que para el siglo XVII. Otro grupo de indígenas que tuvo acceso a la cultura del impreso fue el de los fiscales de doctrina, aquellos que tenían la función de ser custodios del cumplimiento de las prescripciones religiosas por parte de la población nativa. Eran alfabetos y gozaban de acceso a la cultura eclesiástica y jurídica impresa, y se sirvieron de ella para hacer reclamos, defender sus derechos y desafiar los poderes constituidos. Concluyo. Los libros, impresos y manuscritos, circulaban de unas manos a otras, de unos estantes a otros, en la época colonial. Eran objetos valorados, apreciados, dignos de ser guardados, pero también, no pocas veces, temidos, dado su contenido. En la actualidad aún son muchos los libros de la época colonial que se conservan en bibliotecas públicas y privadas de este país. Constituyen parte importante de nuestro patrimonio cultural y testigos valiosos y silentes de los siglos coloniales. Pero su silencio se rompe cuando reconstruimos su historia. Una historia que es también la nuestra y de la cual todos debemos sentirnos orgullosos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Guibovich. No sé si hayan preguntas en la sala ahora. Por favor, señor. Buenas noches. Quisiera saber el motivo de la expulsión de los jesuitas y si se tiene idea de cuál fue algún texto bilingüe de español y quechua. A ver, le he entendido la primera parte, pero la segunda parte no la he entendido. ¿Qué es lo que interesa en particular? Los primeros textos conocidos en idioma bilingüe, ya sea español y quechua. Bueno, la expulsión de los jesuitas es un tema bastante complejo, ¿no? Porque la Real Cédula que expidió Carlos III en 1767 señala que las razones de la expulsión se las guarda en su real pecho, ¿no? Entonces, se ha especulado mucho sobre las razones, pero para sintetizar, lo que sucede es un conflicto. Los Borbones tenían una política fuertemente regalista, ¿no? De subordinación del clero a la autoridad del Estado, y ciertamente se habían producido tensiones y roces entre los jesuitas y Carlos III cuando Carlos III fue rey de Nápoles. Entonces, cuando él pasa de Nápoles a España, su entorno y él mismo, de alguna manera, llevaban una suerte de predisposición hacia la Compañía de Jesús, ¿no? Que había sido muy poderosa y muy influyente en los reinados anteriores, el de Felipe V y el de Fernando VI. Entonces, razones políticas llevan, ¿no?, a la expulsión de la Compañía, que en buena medida se puede interpretar como una expresión, una manifestación de la voluntad de la corona por afirmar su autoridad frente al cuerpo eclesiástico. En lo que toca a una pregunta, bueno, hay una literatura bastante extensa, secundaria, moderna, sobre los estudios de textos en español y en lenguas aborígenes, en quechua y en aymara, pero ya desde el siglo XVI se publican textos destinados fundamentalmente a la evangelización, ¿no?, en quechua y en español y en aymara. Sí. Señor. Yo quería preguntar si llegaron libros escritos en inglés, en francés, y de qué manera. Y por otro lado, si los militares, los topógrafos, los agrimensores, que eran especialistas en remensura de tierras, también tenían literatura. Y por otro lado, también los hacendados, los encomenderos, tenían también libros, capacidad de leer, ¿no? Y por último, ¿cuál es la ideología de Túpac Amaru? En la medida de que obviamente él tuvo acceso a ciertos libros de Garcilaso, etcétera, etcétera. Gracias. A ver, son muchas preguntas. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Sobre los libros en francés e inglés, con el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones a principios del